Historias SCP. El Día del Astronauta. La televisión estaba sintonizada en un noticiero local de Corea. Un presentador de rostro cuadrado y los ojos rasgados daba las noticias. Ahora, pasando al siguiente titular, nos comunicamos con nuestra colega en Francia para hablar sobre la apertura del monumento a las víctimas de la tragedia de Terra Luna. Dijo el presentador. Luego la imagen pasó a mostrar a una joven asiática. A pesar del tiempo relativamente corto que he estado en la oficina de exoarqueología, me las había arreglado para aprender el idioma. Sí, Dijo la reportera. estamos en Orleans, frente al centro logístico de Instatrans, lugar donde no solo se coordinó la red de transporte europea, sino también la construcción de Charlie, la puerta de la Tierra, ahora inutilizada por la destrucción de su hermano en la Luna. Ya hace 5 años de que ocurrió la destrucción de la base lunar Terra Luna por la colisión de un meteorito. La cámara empezó a mostrar a la multitud de personas reunidas frente al edificio. Hoy, la empresa Instatrans va a inaugurar un monumento a las 193 víctimas de la tragedia de Terra Luna, como es conocida. Entre los fallecidos, había 2 ciudadanos surcoreanos que trabajaban como ingenieros de la base. Este acto es realizado en el 6º aniversario del suceso y en la primera celebración oficial del Día Internacional del Astronauta. ¿Hoy también es el Día del Astronauta? El presentador preguntó. Sí. En 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó en su última resolución que en conmemoración a las víctimas de Terra Luna y de todo el trabajo de quienes hicieron posible el viaje espacial, hoy, 8 de septiembre, se ha declarado como el Día Internacional del Astronauta, algo reconocido ya por muchos países globalmente. Una sensación rara me invadió. Que hayan declarado ese día para recordar a todos los que murieron en Terra Luna me hace sentir culpable. Culpa del sobreviviente, lo llaman. Alguien llamó a la puerta de mi oficina. Silencié la televisión mientras le decía que pasara. Era uno de mis asistentes. Entró haciendo una reverencia. Venía a entregar el último informe sobre SCP-ES-191. Le agradecí y tomé el informe. El asistente se retiró después de cumplir su trabajo. Sostuve el informe en mis manos unos momentos. Suspiré y lo abrí. El documento no decía gran cosa. Solo informaba que el evento memorial había ocurrido normalmente y sin incidentes. Conejos de mierda. Dije mientras una bilis negra subía por mi garganta. El evento memorial ocurría cada 7 de septiembre. En ese momento, las instancias de Guión B se juntan para honrar a sus caídos. Ellos realizan como una danza ritual alrededor de sus rosales para luego juntarse en la cámara principal y presentar sus respetos a quienes murieron en Terra Luna. Pero ellos solo honraban a sus caídos, quienes causaron la tragedia en primer lugar. El resto de víctimas, mis amigos y compañeros, no recibían nada. Eso me llenaba de rabia. Aunque no quería, recordé a las 191 personas que murieron por su culpa. 180 en Terra Luna y otras 11 que no lograron llegar hasta la Tierra. También a Nicholson, atrapado en una habitación acolchonada para el resto de sus días. Y mis sueños plagados de imágenes y luces que no entendía y que me confinaban a donde la fundación decía que debía estar. Estando tan contenido como una anomalía humanoide, pero con la libertad de moverme por la instalación y fingir que trabajaba allí de manera voluntaria. Pero solo importaban las vidas de los putos 8 conejos que casi invocan al diablo e hicieron explotar Terra Luna. ¿Y qué lograron? Convirtieron a Terra Luna en unas ruinas paranormales, infestaron la luna con monstruos anómalos, causaron un daño ecológico casi irreparable a la atmósfera lunar y detuvieron todo avance en el viaje espacial por años, si no décadas. Odiaba a esos conejos espaciales con toda mi alma. Suspiré. Tiré el informe sobre mi escritorio y me senté. Cada vez que llegaba este día,
Mis emociones tienden a desbordarme. Le devolví el sonido a la televisión. Ya habían revelado el monumento. Era una gran pared de concreto negro, donde placas hechas de piedra extraída del propio suelo lunar colgaban con los 193 nombres de las víctimas de la tragedia grabadas en ellas. Arriba de la pared estaba exhibida la escultura de una nave espacial de vuelo permanente, hecha con el metal de las 3 naves que imitaban: el Argonaut, el Tesla y el Galáctica. Un monumento con un valor de varios millones. No se podía decir que Instatrans había reparado en gastos para la ocasión. Un representante de Instatrans se puso frente a un podio y empezó a hablar sobre el dolor y las pérdidas sufridas por la tragedia, el continuo compromiso de Instatrans con el desarrollo espacial y su promesa de que algún día la humanidad volverá a reclamar la Luna. Luego, el representante dejó que Michel Durán, uno de los supervivientes de Terra Luna, pasara a hablar. Ese nombre no me sonó conocido, aunque claramente no conocía todo el personal que trabajaba en Terra Luna. Solo conocía a los miembros de mi equipo y de los equipos con quienes más interactuaba. Haciendo memoria, recordé que un jefe de la parte de investigación del sector este era francés. Ese debía ser él. Gracias a todos por venir. Empezó a hablar Durán. Mucho se ha hablado de nuestra pérdida, nuestro dolor, de nuestra tristeza de quienes volvimos, pero poco se habla del heroísmo y fuerza que mostraron quienes nos ayudaron a volver. De la actora Elizabeth Winchester, quien logró socorrer las decenas de heridos y de las últimas en abordar las naves de transporte. A los tripulantes de la Galáctica, quienes corrieron a ayudarnos y nos auxiliaron, quienes también decidieron quedarse en la Luna para dejar espacio a otros en la nave, aun cuando no sabían cuándo volveríamos por ellos. Todos los ingenieros, técnicos y pilotos que lograron hacer que las labores que tomaran semanas se hicieran en días, y trabajos que tomaban días en horas. Todos ellos que lograron lo imposible más allá de su deber, para que nosotros pudiéramos volver a nuestros hogares, con nuestras familias e hijos, quienes sacrificaron su cuerpo para que... Apagué la televisión. Ya no quería seguir viendo. Mi corazón se llenó de culpa y tristeza. Culpa por haber ganado la lotería y sobrevivir el teletransporte. Pero eso solo era la base de mi tristeza. La tristeza de haber perdido mi vida. De ser un hombre muerto. Un hombre cuyo nombre era uno de los 193 que estaban grabados en esas placas. Yo estaba muerto. No tenía familia, hogar o algo propio. Solo el nombre de un muerto que solo servía para identificarme en mi tarjeta de autorización y la placa de mi oficina. Mi familia, mi esposa, mi hija. Alicia ya debería tener unos 15 o 16 años. Se parecerá más a mí o a su madre. ¿Ella me reconocería? ¿Se acuerda siquiera de mí? Tirado en mi silla, me perdí en mis pensamientos. Muchas veces, la idea de escapar vino a mí, de huir de la fundación, de lo paranormal, de la Luna, e ir a México para poder verla. Solo verla. Pero también mataba esos pensamientos cuando aparecían. Me decía que eso no era posible, que los muertos no podían volver como si nada, que todo estaba mejor así. Ella seguramente ya habría superado su duelo y avanzado en sus vidas, y que debía enfocarme en mi deber, en mi trabajo para mantener la paz del mundo corriente, lejos de los horrores paranormales. Pero aún así, me paré para abandonar esa oficina que la asfixiaba. Lo mejor era hacer otra cosa y dejar este día pasar. De todos modos, tenía mucho trabajo que hacer. Ruinas alienígenas y la Luna en llamas me aguardaban junto con los investigadores y agentes a la espera de indicaciones. Salí de mi oficina y mis pensamientos volvieron a enfocarse en el trabajo, como debe ser. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal.
Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura.